Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos y a todas. Sabemos que hay gente que nos acompaña desde otros lugares. Perdón. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta tercera parte del ciclo webinar Citología en cetáceos, una herramienta de diagnóstico, citología del aparato respiratorio. Voy a presentar a nuestro disertante, al médico veterinario Juan Pablo Loureiro. Él es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en reproducción animal. Actualmente se desempeña como veterinario y director técnico en Fundación Mundo Marino y Parque Educativo Mundo Marino, diplomado en comunicaciones y presentaciones científicas en inglés, especialista en inglés médico de la Universidad Cardenal Herrera, y es especialista en medicina de fauna marina, con más de 10 años de experiencia. Juan Pablo, los dejo en sus manos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Bianca. Un gusto estar hoy con ustedes. Vamos a ir presentando y armando la presentación. Bueno, en este momento se ve, Bianca, la presentación, sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos tres últimos encuentros. Han sido por ahí enriquecedores para todos porque todos aprendemos. En cada uno de los encuentros siempre alguna pregunta nueva se genera y comienza a partir de esa pregunta la búsqueda de la información, la búsqueda del conocimiento por responder esa pregunta. Hoy lo que nos toca ver es la tercera parte y última parte, es el viernes 25 de febrero de 2022, del año 2022. Hoy vamos a focalizar este encuentro en poder observar la citología, pero un poquito ya más aplicado. Poder aplicar de manera un poquito clínica esa citología que venimos estudiando en los encuentros anteriores. En un primer encuentro repasamos cuestiones de la biología de los cetáceos, pudimos repasar cuestiones histológicas, anatómicas del aparato respiratorio, pudimos repasar cuestiones de la fisiología del aparato respiratorio, y luego hicimos una pequeña introducción en la citología general del aparato respiratorio de los cetáceos. En el segundo encuentro hicimos una incorporación completa a todo lo que es el campo de la citología respiratoria de los cetáceos, y hoy vamos a comenzar a ver cuáles son algunos de los hallazgos, tanto normales como anormales, cuando estamos digamos, estudiando la citología de los cetáceos. Vamos a repasar también cuestiones clínicas, vamos a repasar 2 casos clínicos sencillos como para que ustedes vean en algún punto con qué nos podemos encontrar nosotros como veterinarios en el trabajo diario. Y bueno, cuando empezamos a hablar sobre los hallazgos normales y anormales en la citología del aparato respiratorio, vamos a repasar aquellas células que estudiamos en el segundo encuentro y vamos a ir viendo cuáles son las posibles causas de estos hallazgos. Y vamos a comenzar con las células epiteliales. La habíamos revisado en el encuentro anterior. Vamos a recordar que estas células epiteliales son células que tienen forma cuadrangular. En su citoplasma se las observa de manera cuadrangular, con una relación de citoplasma 2:1 con el núcleo, con respecto al núcleo. También habíamos visto que en su interior podía aparecer alguna especie de vacuolizaciones. Bueno, habíamos visto que alrededor de estas células generalmente aparecen bacterias que tenemos que tratar de identificar de acuerdo a su morfología. Y también repasamos en el encuentro anterior de que existen varios tipos de células epiteliales que pueden ser cuantificadas.
llamamos la cuantificación un método Low. Se recuerdan que la cuantificación celular de distintas células se realizaba contando 5 campos y elaborando un promedio. Así, de esta manera, lográbamos cuantificar los tipos celulares. Bueno, como para ir metiéndonos en el tema, la célula epitelial se cuantifican por métodos Low, aumenta en inflamación y en irritación, aumentan, por ejemplo, en una broncoscopía, y lo que generalmente aparecen cuando hacemos broncoscopías son como descamaciones en bloque. Vamos a observar en la tinción de nuestro preparado citológico un acúmulo en masa de estas células formando una especie como de sinsitio celular, donde no se define bien la forma de la célula, pero sí podemos identificar que es una masa celular. Esto es bastante frecuente. ¿Cuál es el origen de estas células epiteliales? Pueden provenir de los sacos aéreos o divertículos nasales, que lo habíamos estudiado en el primer encuentro, ustedes lo deben recordar. Pueden provenir de las vías aéreas superiores y de las vías aéreas inferiores. Acá lo importante es identificar cuáles de las células epiteliales se encuentran en mayor número. Por lo general, en situaciones normales, lo que nosotros vamos a encontrar es en mayor cantidad de células epiteliales escamosas, luego células epiteliales triangulares, o estas que se llaman cilíndricas, y en menor número que estas dos nombradas anteriormente, vamos a encontrar a las células basales. Nosotros, en el encuentro anterior, describimos cómo identificar a cada una de estas células epiteliales. Cuanto la lesión más irritativa es, por ejemplo, las células aumentan en número, este tipo de célula, y cuanto más profunda es la lesión dentro del tejido epitelial, las células que mayor aparecen en número van a ser las células basales. Entonces, considerar esto es un punto importante. Si aparecen un gran número de células basales, podemos comenzar a interpretar que la lesión ya comienza a ser bastante profunda dentro del epitelio, el epitelio de revestimiento que tiene el aparato respiratorio. Bueno, la presencia de glóbulos blancos, ustedes recuerdan que se pueden cuantificar por este mismo método, que lo habíamos estudiado en el encuentro anterior, aumentan en procesos inflamatorios, infecciosos y también en necrosis. Y si ustedes observan, la manera de identificar era esta célula que ustedes ven acá, con este núcleo un poquito polilobulado, una cuestión se puede observar una tinción del citoplasma. Acá tenemos una célula en la presentación, otra célula y otra célula. Tenemos distintos glóbulos blancos en esta imagen. Y estas células pueden provenir de los sacos aéreos o divertículos nasales, de las vías aéreas superiores y de las vías aéreas inferiores. O sea, tienen origen, cuando lo vemos en nuestro preparado, de estas distintas partes. ¿Y por qué pueden llegar a estar aumentadas o qué afecciones pueden producir que estos glóbulos blancos aumenten en nuestro preparado citológicos en cuanto al número? Bueno, puede deberse a procesos bacterianos, a hongos, a parásitos, a virus que afectan los sacos aéreos o divertículos nasales. Pueden aparecer por procesos bacterianos, por hongos, por traumas y por virus que afectan las vías aéreas superiores. También pueden aparecer estos glóbulos blancos en aumento por bacterias, también por hongos, traumas y virus que afecten las vías aéreas inferiores. En cuanto a los glóbulos blancos, la presencia, algo que es importante, pueden cuantificarse a través del mismo método que se describió en el encuentro anterior. Aumentan en infecciones y también en procesos de necrosis.
Es frecuente en traumas, ahí es más frecuente que aparezcan glóbulos rojos en el preparado citológico, en abscesos o también en hematomas de pulmón. En estos tres tipos de lesiones es donde más aparecen los glóbulos rojos. El origen puede ser, obviamente, sacos aéreos o divertículos nasales, también llamados, vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las causas pueden ser procesos infecciosos por bacterias, hongos, parásitos, virus en los sacos aéreos, también por bacterias, hongos, traumas, parasitosis, virus en las vías aéreas superiores, también por bacterias, hongos, traumas, parásitos y virus en las vías aéreas inferiores. Por todas estas causas y por todas estas series de agentes o lesiones pueden llegar a encontrarse los glóbulos rojos en el preparado citológico. En cuanto a los hongos y levaduras, es frecuente en animales inmunodeprimidos, con tratamientos antibióticos extensos, y en estos procesos, aumentan por infecciones y colonizaciones agresivas. En general, siempre hay una presencia de hongos y levaduras en los preparados de citología, pero acá es importante tener en cuenta no el preparado citológico como tal, como una muestra solamente, sino contemplar acá la situación del paciente, ¿no? Incorporarlo, tratar de asociar el preparado, la muestra que nosotros estamos evaluando con el paciente que estamos tratando o analizando o chequeando. Algunos hongos que pueden afectar, como siempre lo repetimos, es Candida y Aspergillus. El origen de esta Candida o este Aspergillus puede ser en sacos aéreos o divertículos nasales. Hay registro de lesiones por cándidas agresivas en sacos aéreos o divertículos nasales. También hay descriptos lesiones en sacos aéreos de algunos cetáceos por Aspergillus. Este hongo suele ser bastante agresivo en animales inmunodeprimidos. También se han detectado casos de presencia de Cándida y de Aspergillus en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Entonces, por todos estas lesiones podemos llegar a encontrar en nuestro preparado hongos y levaduras generalmente. Les recordamos además con respecto a las cándidas, que son en algunas especies de cetáceos frecuentes y el animal suele estar bien, sin ningún tipo de problema, y el cándida es un hospedador, digamos, habitual o frecuente que generalmente actúa de manera oportunista. Esto también lo hablamos en el segundo encuentro que desarrollamos, toda la parte citológica. Otros de los hallazgos que siempre tenemos es el protozoo, algún tipo de protozoo. Debemos evaluar los tipos de protozoos que nosotros tenemos en nuestros preparados. Existen varios tipos de protozoos ciliados, flagelados, que podemos llegar a visualizar en nuestro preparado citológico. Y les recordamos siempre que estos se pueden cuantificar por el método Lowe, que lo repasamos en el encuentro anterior, y generalmente estos, protozoos se encuentran habitando los sacos aéreos o divertículos nasales. Esto es bastante interesante de verlo. Generalmente no colonizan las vías aéreas superiores e inferiores, sino que tienen una disposición, una colonización generalmente en los sacos aéreos y vías aéreas bien relacionado a la parte más externa de las vías aéreas. También podemos llegar a encontrar parásitos, larvas de parásitos y huevos, lo habíamos repasado en el encuentro anterior. Es frecuente en animales de ambiente natural encontrar un parásito llamado nacitrema, esto lo repasamos, generalmente nosotros encontramos en los preparados citológicos.
huevos de nacitrema. Este huevo de este parásito generalmente tiene una forma en forma de limón, esférico, tiene un ornamento que atraviesa toda la cáscara en su parte media, de manera sagital, en su parte sagital. Y bueno, este huevo es bastante característico, es fácil de reconocer, tiene una medida entre unas 250 a 300 micras, esto lo repasamos en el encuentro anterior. Es muy poco frecuente las infecciones por nacitrema en animales de ambiente controlados. Esto es a causa de que muchos de estos parásitos tienen, de distintos parásitos, no solamente del nacitrema, tienen algún ciclo bastante particular donde llegan a infectar al cetáceo a través del alimento. Entonces, generalmente el alimento que se utiliza para nutrir a los cetáceos en ambiente controlado es un alimento que está tratado, cuidado y tiene un determinado tiempo de estación en frío, y esto es una de las maneras para poder cortar el ciclo parasitario. Bueno, los lugares en los cuales se puede llegar a encontrar es el saco aéreo, los sacos aéreos o divertículos nasales. Ahí es donde podemos encontrar el nacitrema. Y acá tenemos una imagen de una larva que se encuentra, que se puede llegar a encontrar, se puede llegar a visualizar en los preparados citológicos. Este es un extremo de una larva de un nematode. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver un poco con nosotros como veterinarios, si tenemos que trabajar, cómo pensar en atender un cetáceo cuando llega a nuestro centro de rescate y rehabilitación o cuando tenemos un paciente en ambiente controlado. Y nosotros siempre tenemos que tratar de respetar lo que estudiamos en la facultad, que es el examen clínico, y lo tenemos que respetar desde un punto de vista sistemático, ordenado, que sea de la manera más precisa posible. Hoy lo vamos a repasar, pero orientado hacia el paciente con lesiones o problemas respiratorios, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta la reseña. No vamos a explayarnos demasiado en el examen clínico, pero sí vamos a tocar algunos aspectos de este examen. En cuanto a la reseña, cuando hablamos de un animal en ambiente controlado, generalmente es amplia, es precisa, es detallada, conocemos la afiliación parental del paciente, pero pasa que en los animales o pacientes de ambiente natural que arriban a nuestros centros de rescate y rehabilitación, generalmente desconocemos este dato. Otro de los puntos que tenemos que considerar, que para mí no es un dato menor, es todo el paso de anamnesis. Nosotros tenemos todos los días como rutina de trabajo dentro de nuestro equipo de Sanidad y Desarrollo Animal en el Parque Educativo Mundo Marino, una rutina diaria de visita al sector donde se encuentran los cetáceos. Y en ese momento hacemos una anamnesis donde preguntamos determinados comportamientos, indagamos determinadas cosas acerca de los cetáceos que están en ambiente controlado, de nuestros pacientes, sobre el día anterior y cómo fue el primer encuentro durante la mañana. Inclusive nosotros intentamos ir a todos las primeras comidas del día de estos animalitos. Para el caso de los animales que arriban a los centros de rescate y rehabilitación, la posibilidad de hacer una anamnesis es bastante limitada. Hay una limitación en cuanto a los datos que podemos lograr en la anamnesis. Y generalmente en los animales que van en playas es muy poco lo que nosotros podemos llegar a recuperar en cuanto a la información. Entonces, pero más allá de que es poco, posiblemente hay algunos datos de interés como embarcaciones, si había o no en la zona donde el cetáceo varó. Podemos consultar a algunos vecinos si vieron que el cetáceo nadaba junto a otros cetáceos.
si se varó en ese momento solamente o tuvo una variación, tuvo un varamiento con una reflotación. Entonces hay algunos pequeños datos que se pueden llegar a recuperar para la anamnesis en animales varados. Luego tenemos el tercer paso que para nosotros es importante. Generalmente los veterinarios vamos derecho, nos encanta ir derecho a la exploración general del animal, donde si recordamos, para aquellos que ya fuimos a la facultad lo tienen muy claro a esto, tenemos dos instancias, uno son los métodos físicos de exploración y luego tenemos los métodos complementarios, que también los vamos a repasar hoy en este encuentro. En cuanto a los métodos físicos de exploración en los cetáceos, son mucho más fáciles de realizar, obviamente, en aquellos animales que se encuentran en ambiente controlado, porque muchos de estos pacientes, más en aquellos pacientes que tienen, digamos, comportamientos y procesos modernos, digamos, con programas modernos de condicionamiento, bueno, tienen muchos de los, digamos, de los comportamientos necesarios para poder hacer el examen físico y la exploración física del aparato respiratorio. Algunos de los métodos físicos de exploración que nosotros abordamos en cetáceos generalmente son la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Son algunas de las cosas que nosotros tenemos como veterinario la oportunidad de hacer, de trabajar. Nosotros tenemos generalmente digamos, una pequeña rutina de trabajo. En los cetáceos grandes es bastante difícil, por ejemplo, poder llegar a encontrar, digamos, una auscultación buena. Es muy difícil auscultarlos y poder llegar a encontrar algún dato significativo, ya que la auscultación es bastante compleja por su gruesa capa de grasa. Esto es para grandes cetáceos. La percusión es bastante dificultosa muchas veces, ya que el animal tiene toda una cobertura grasa gruesa, como recién les contabas, y todos los sonidos que nosotros estamos acostumbrados a evaluar en animales domésticos generalmente se pierden y bueno, es bastante también limitado los datos que podemos llegar a lograr en un examen de percusión. La palpación sí ya es más fácil, pero sucede que muchos accidentes anatómicos que podemos evaluar en animales domésticos se pierden por esta gran cobertura grasa alrededor del tórax y de las distintas partes que se relaciona y se proyecta el aparato respiratorio. Y luego tenemos la inspección, estoy yendo desde abajo hacia arriba, una inspección que sí ya es un poco más fácil, es un poco más útil y se pueden generar varios datos que ahora los vamos a repasar. Pero bueno, todo lo que está acá en esta placa, si hay algún veterinario escuchando esta disertación, lo entiende perfectamente de lo que estoy hablando, pueden tomar una imagen de esto sin ningún tipo de problema, y para los que todavía no han cursado semiología o clínica, bueno, sepan de que existe esto y va a ser algo que van a encontrar en breve, dentro de la carrera. Bueno, una vez que se establecen ya todos estos puntos, el punto 1, 2, 3 y todos estos métodos físicos de exploración y métodos complementarios que ahora lo vamos a desarrollar, pasamos sí ya a elaborar nuestro primer diagnóstico, que podría ser presuntivo definitivo, y luego continuamos con los siguientes pasos, que son el pronóstico y el tratamiento. Esto sería una forma ordenada de abordar un caso clínico tanto en un cetáceo de ambiente natural como de ambiente controlado. Algunos parámetros interesantes que me pareció contarles un poco con fines clínicos. Para el caso, acá tenemos, bueno, los parámetros en la parte más alta del cuadro. Bueno, y tenemos abajo separado dos mamíferos marinos. Por un lado, el Turcius truncatus, el delfín nariz de botella más frecuente en los oceanarios.
y el Xelophus californianus, que es un pinípedo. Bueno, algunos datos relevantes que me parecen que están buenos verlos y está muy bueno poder observarlos son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el peso al nacer y el peso máximo. Esto como para que ustedes tengan una idea de los valores de referencia generales para estas dos especies de manera comparada. Algo que me pareció importante es colocar este dato que es un poco lo que nos relaciona y nos orienta al trabajo de hoy, que es la frecuencia respiratoria de 2 a 3 respiros por minuto. Bueno, es una forma de poder ver en esta especie. Las frecuencias respiratorias son variables de acuerdo a la especie. Varían mucho de acuerdo al tipo de especie de cetáceo. Y bueno, en general todos los cetáceos tienen una temperatura de 37 grados centígrados, como la mayoría de los mamíferos siempre están en ese rango de temperatura, similar a muchos mamíferos terrestres. Para el caso de los tursiops, que hoy vamos a mostrar en nuestro Parque Educativo Mundo Marino, son turcios de tipo Geophyreus. Van a ver animales, digamos, de gran porte, de una coloración muy grande, muy oscura. Es un delfín, es una subespecie, es un delfín que se llama delfín nariz de botella del Atlántico Sur. Es un animal de gran porte, de tamaño, peso. Los machos llegan a pesar hasta 500 kilos. Realmente son animales preciosos. Van a ver que tienen un gran porte y bueno, y esto a los fines clínicos es un dato no menor. Acá tenemos la imagen de una pontoporia bebé en rehabilitación, un cachorro de pontoporia en rehabilitación. Es un delfín que habita las costas de nuestro país Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Este delfín es una especie muy particular, tiene una gran amenaza medioambiental. Y bueno, estamos trabajando en un programa de rehabilitación muy importante y realmente complejo en nuestro oceanario y en nuestra fundación. Este delfín, si ustedes observan, la importancia de este video radica en poder observar a una especie que, digamos, tiene una natación normal y a una misma especie que tiene otro delfín que tiene una natación anormal, con alguna afección respiratoria. Los animales estos bebés de franciscana, estos pequeños cetáceos, suelen tener una natación lateralizada cuando hay una afección respiratoria en alguno de los pulmones o en ambos pulmones. Acá pueden ver en esta imagen cómo el animal se lateraliza, tiene una afección respiratoria. En la natación demuestra un esfuerzo y realmente una dificultad al momento de respirar. Lo que se pudo ver es un paciente de franciscana donde su tipo de natación era dificultosa con una posible lesión respiratoria. De hecho, el animal se lateraliza, tiene un problema respiratorio. Esto es algo frecuente que pueda llegar. Bueno, cuando comenzamos a ver los métodos paraclínicos dentro del examen, tres exámenes interesantes
que arrojan muchos datos con un gran valor. Uno es la radiografía. En esta imagen ustedes pueden ver radiografías en esta especie que les nombraba hace unos, y una orca. ¿Por qué puse estas imágenes? Porque la evaluación del aparato en cetáceos de gran porte, como por ejemplo nuestra orca, es dificultosa, ya que equipos radiográficos no logran el gran porte, los rayos, el gran porte animalito. Entonces es por esto que se dificulta el examen radiográfico en cetáceos de gran porte. Para el caso de Turcius Gefireus sucede lo mismo, es bastante dificultoso, aunque nosotros hemos logrado la evaluación del aparato respiratorio en algunos de ellos de un menor porte, de un menor tamaño. Esta es la radiografía de una pontoporia. En este caso, sí se puede evaluar en este cetáceo el aparato respiratorio a través de esta técnica. Y lo que se pudo observar en este animal, que es el animal que se lateralizaba en la natación en el video anterior, un aumento de la opacidad pulmonar con patrón alveolar intersticial, distribuido de manera heterogénea, predominantemente en campo pulmonar caudal izquierdo y craneal derecho. Es una neumopatía. Acá lo podemos ver con una incidencia dorsoventral. Si ustedes observan, van a ver en el pulmón derecho, este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, van a ver en el pulmón derecho una opacidad en la región más caudal del pulmón. Esta es la imagen radiográfica de un Turcius Gefireus. Fíjense que es muy poco lo que se puede llegar a evaluar dentro del aparato respiratorio, dentro del tórax de esta especie de delfín. Y si observan, lo que se puede llegar a hacer a lo sumo en nuestra orca es solamente la radiografía de dientes. Esto lo pongo como una imagen para que ustedes se den cuenta que en los grandes cetáceos es bastante dificultoso la utilización de radiografías por el porte del animal y la incapacidad de los equipos de llegar a atravesar los rayos, todo el porte del animal. Bueno, felizmente nuestra orca es una de las orcas que mejor estado de salud bucal presenta en el mundo, tiene realmente unos dientes excepcionales. Bueno, otro método que podemos llegar a utilizar es la ultrasonografía. Acá en Argentina se utiliza más el término ecografía. Y algunas cosas a tener en cuenta. El valor de la ultrasonografía como modalidad de diagnóstico en medicina es incuestionable, ya que nos ofrece una información completa, no es invasiva, no utiliza radiación ionizada y no produce malestar en el animal. Para mí es un método extremadamente útil en cetáceos. Nosotros dentro de nuestro equipo nos hemos formado mucho en poder diagnosticar la mayor cantidad de afecciones a través de estos 3 métodos que vamos a revisar hoy, que son la radiografía, la ultrasonografía y la endoscopía. El procedimiento no es simple de realizar e interpretar. Por eso demanda tener un ejercicio semanal o diario, en lo posible, en la práctica de esta metodología, de este método complementario. Se debe conocer la técnica,
estar familiarizados con el equipo y conocer la anatomía de la especie que se va a examinar. Esto es fundamental, si no, no es posible lograr, digamos, datos útiles para aproximarnos al diagnóstico. Las ondas ultrasonoras no penetran en los huesos ni el aire, por lo tanto se requiere de una ventana ideal a través de la cual las ondas puedan dirigirse y localizar el área de interés. Esto es importante. Acá se describe y se deluce un dato o un término importante, que es la ventana ecográfica o ventana acústica. Es importante saber reconocer cuáles son las ventanas acústicas para poder explorar cada uno de los órganos que nos interesan como clínicos evaluar. En cuanto a la ultrasonografía, las enfermedades torácicas son muy frecuentes en cetáceos y a menudo difíciles de arribar al diagnóstico definitivo. Entonces, esto es importante. Las anormalidades halladas en la auscultación y los cambios hematológicos usualmente son inespecíficas y no se relacionan con la estación del compromiso pulmonar y pleural. Es difícil lograr visualizar el pulmón por la presencia de aire y las disminuidas ventanas ecográficas. Acá vamos a tener un término, una cosa importante que es la costilla. Las costillas son un elemento que dificulta poder explorar de manera correcta y completa gran parte del parénquima pulmonar. Pero la ecografía permite detectar cambios sutiles que involucran la superficie pulmonar y pleural. Pese a que el tórax se conforma obviamente con varias partes, pero una son las costillas y las ventanas son algo limitadas por la presencia de estos huesos, bueno, igualmente la ultrasonografía nos permite evaluar parte del parénquima pulmonar. Acá tenemos una ecografía normal o ultrasonografía de un pulmón de un cetáceo. Lo que vamos a ir marcando en este video es, digamos, algunas referencias anatómicas importantes para poder abordar al diagnóstico. ¿Qué es lo importante acá? Primero, identificar la costilla. Ustedes pudieron ver en este video, se puede observar en la costilla. Ahora lo vamos a volver a repetir. Esto es importante. Detrás de la costilla o debajo de la costilla existe esto que se llama sombra de la costilla y no nos permite evaluar el parénquima pulmonar. Esta pequeña línea blanca hiperecogénica es parte de la pleura y todo lo que resta por detrás de esta línea blanca y bien definida o hiperecoica, esta imagen hiperecoica es el parénquima pulmonar. Lo importante es poder encontrar los llamados artefactos. Los artefactos, en este caso, que se localizan en el área del parénquima pulmonar, son artefactos producidos por el aire que se encuentra en el parénquima del pulmón y por el desplazamiento de los distintos ecos del sonido. Ahí lo pueden ver a los artefactos. Estos artefactos deben aparecer, es normal que aparezcan, no son imágenes del órgano, sino que son productos del sonido, productos de la técnica. En cuanto a la broncoscopía, existen registros de broncoscopía en cetáceos. Nosotros en Franciscana no hacemos broncoscopías
en fosas nasales porque las fosas nasales son estrechas. De rutina inspeccionamos las fosas nasales de los delfines y utilizamos este equipo que ven acá, que es un videoendoscopio, para poder revisar las fosas nasales y en tal caso hacer una broncoscopía si fuera necesario. Nosotros trabajamos con un equipo Olympus, es un equipo bastante caro, costoso. Nosotros tenemos como rutina una vez por semana hacer endoscopías en nuestros animales. Puede ser una endoscopía de aparato digestivo, de estómago. Nosotros tenemos una rutina en nuestros pacientes por condicionamiento operante donde trabajamos en el estudio de la endoscopía como rutina dentro de la medicina preventiva. Acá tenemos una técnica donde nosotros condicionamos un poquito al animal para que él nos permita explorar la nariz del animal. Esto es por condicionamiento operante. El animal no se estresa, el animal no tiene una molestia, simplemente se coloca al menos 2 centímetros de este videoendoscopio en la fosa nasal y de esta manera podemos explorar parte de las fosas nasales y los sacos nasales o divertículos nasales. Sacos aéreos o divertículos nasales. Acá se pueden ver las imágenes, esto lo hacemos sin ningún tipo de problema. Ellos están, digamos, acostumbrados a verlos y muchas veces nos sirve para poder observar el crecimiento de alguna plaquita de cándida en un paciente, o podemos observar cómo está la mucosidad, cómo está la mucosa, etc. Bueno, se puede estudiar algún paper, hay varios escritos acerca de la broncoscopía en cetáceos. ¿Está sonando mi teléfono? Perfecto. Podemos observar que hay bastante bibliografía acerca de la broncoscopía en cetáceos y nosotros, bueno, como lo contábamos anteriormente, no hacemos broncoscopía en fosas nasales estrechas como por ejemplo del delfín franciscana. Algunos signos clínicos que nosotros tenemos que tener presente en cetáceos y tenemos que poder observar son tos, disnea, taquipnea, bradipnea, apnea y cianosis. Son algunos de los tantos signos clínicos que nos orientan a un problema de tipo respiratorio. Y siempre aparece un gran debate acerca de qué sucede en los animales que presentan alguno de estos signos, porque, bueno, ellos pueden lograr tiempos de apnea bastante particulares y llamativos. Entonces, es por esto que nosotros tenemos que estar siempre alerta y conocer algunos, digamos, estar atento a los signos respiratorios y tenemos que conocer, interpretar los signos clínicos que nos manifiestan estos animales. Enfermedades de origen respiratorio, si bien el encuentro de este no se basa, en estudiar las enfermedades que afectan a los cetáceos, sí vamos a hacer una pequeña descripción, introducción a algunas enfermedades de origen bacteriano, de origen parasitario, víricos y micóticos que afectan a estas especies y que tienen alguna relación con el aparato respiratorio. En general, las enfermedades que más afectan a los mamíferos marinos, yo creo que son las respiratorias. Las respiratorias siempre son las enfermedades que más prevalecen dentro de los mamíferos marinos. Y cuando digo mamíferos marinos, acá incorporo también a los pinípedos, donde están los otáridos y los fósidos. En cuanto a enfermedades bacterianas, bueno, se han podido describir Staphylococcus aureus como causante de enfermedad bacteriana respiratoria.
bueno, se ha podido observar esto, se han podido inclusive encontrar algunos anticuerpos bastante llamativos. Bueno, acá tienen una placa que le pueden tomar una imagen como para tomar una cita de los distintos trabajos que se han publicado acerca de patógenos que causan enfermedades de tipo respiratorio. Se han reportado numerosos casos de salmonelosis en cetáceos y también en pinípedos con septicemia. Y a pesar que muchos de los casos se inician a partir de infecciones intestinales, hay registro de neumonías primarias debidas a salmonela. ¿Qué es lo que sucede? Esta lesión comienza de tipo intestinal, este problema comienza de tipo intestinal y luego se traduce, se expande al aparato respiratorio. Por eso no es un dato menor. Bueno, también se han registrado casos con pseudomonas, con sintomatología relacionada al aparato respiratorio con erisipela, por el Erisipelotris russopatiae. En cuanto a enfermedades parasitarias, los parásitos han sido implicados en varias enfermedades, incluso se los ha responsabilizado de varamientos. Hay reportes en paper de cetáceos que se consideran que la causa de varamiento han sido parásitos. En algunos casos se reportan parásitos que afectan el sistema nervioso central, desorientan a estos animales y los animales terminan varando. Bueno, hay, como ya lo hemos repasado en los encuentros anteriores, hay parásitos que afectan el aparato respiratorio. Algunos son, por ejemplo, el parafilaroides y el nacitrema. Lo hemos hablado y lo hemos nombrado en encuentros anteriores. Y acá tienen un caso que me pareció interesante. Este caso es una marsopa de anteojos que ingresó a nuestro centro de rescate y rehabilitación. Este animalito estuvo más de 3 días en rehabilitación en nuestro centro y cuando el animal muere, pudimos encontrar una gran parasitosis en el aparato respiratorio, en el parénquima pulmonar. Se encontraron larvas. Acá pueden ver imágenes de larvas. Lo más interesante me parece de esto es que ustedes puedan ver el movimiento que tiene la larva, el tamaño, cómo se disponen. Esta es una imagen donde se puede ver la larva, pero alrededor todo lo que ustedes ven de material es un material un poquito más oscuro, eso es sangre. Nosotros realizamos una impronta del parénquima pulmonar en el momento de la necropsia. Lo que me pareció más interesante de poner esto hoy, compartir esto, es que ustedes observen el tamaño, la relación que tiene con el resto de los detritos celulares de alrededor, esta larva, que vean el movimiento y que este parásito que pueden encontrarse parásitos en el parénquima pulmonar y que se visualizan de esta manera. Hay enfermedades víricas también que afectan frecuentemente a los cetáceos. Hay enfermedades víricas, se describen influenza A, influenza B, ahora vamos a ver, con sintomatología respiratoria y también colonizando el aparato respiratorio. Se han encontrado, acá tienen una placa donde pueden ver con una cita distintos trabajos donde se describen, lesiones y los tipos de lesiones que producen los virus en el aparato respiratorio. Bueno, se ha descrito el virus del herpes virus también en algunos trabajos que tienen algunas sintomatología respiratoria. Acá tienen una cita, pueden tomar una imagen de esta placa para luego citar los papers. Y también los hongos pueden llegar a producir lesiones a nivel respiratorio. Esto es un repaso general de las enfermedades de acuerdo o clasificadas, mejor dicho, de acuerdo al agente etiológico, ¿no? Los hongos generalmente se presentan como enfermedades, agresivas en los cetáceos,
y frecuentes cuando el cetáceo está inmunodeprimido. Es raro que suceda, pero sucede. Y generalmente esto sucede cuando el cetáceo está inmunodeprimido, presenta un cuadro de estrés, hay malnutrición, en tratamientos prolongados con esteroides, en tratamientos prolongados con antibióticos, en enfermedades inmunodeficientes, etc. Bueno, estas son algunas de las causas por las cuales los hongos aprovechan, colonizan el aparato respiratorio y terminan produciendo una enfermedad muy peligrosa para el cetáceo. Acá tienen abajo en esta placa algunas de las enfermedades que se pueden llegar a presentar de origen micótico. Y ahora sí vamos a ir a los casos clínicos. Hoy elegimos para repasar casos clínicos y un poquito aplicar lo que estuvimos repasando en estos 3 encuentros. 2 casos clínicos, uno es en un misticeto, en cetáceo barbado, y el otro va a ser en un delfín común, un cetáceo dentado. Pido disculpas, se interrumpe por ahí un poquitito porque mi celular está un poco cargado de imágenes y de llamadas. Bueno, acá tenemos un caso clínico. El primer caso clínico que vamos a revisar hoy es en una ballena mic enana, Balanoptera acutorrostrata. Esta ballena varó en una playa cerca de nuestro centro de rescate y rehabilitación. Bueno, acá tienen una imagen donde se puede observar el animal varado en playa. Pueden ver el área de distribución de esta especie y también el grado de amenaza frente a la lista roja. Este animalito se varó en una playa cerca de nuestro centro de rescate y rehabilitación. Nuestro centro de rescate y rehabilitación está señalado en esta flecha verde y el animal varó en esta ciudad que se llama Villa Gesell. Es una ciudad turística muy conocida acá en la costa bonaerense argentina. Es el animal M9819. Nosotros tenemos una nomenclatura para cada uno de los mamíferos que ingresan a nuestro centro de rescate y rehabilitación. M es por mamífero, 98 porque es el número del mamífero que ingresó en el año y el 19 corresponde al año que ingresó. Esto también lo tenemos nomenclado para los reptiles y las aves que arriban a nuestro centro de rescate y rehabilitación. Todos los años llegan a nuestro centro de rescate y rehabilitación más de 200 mamíferos marinos, más de 160 aves marinas, más de 60 tortugas marinas. Bueno, el lugar de varamiento, como les contaba, es Villa Gesell. El animal es un animal adulto de sexo macho, una longitud de 6,95 metros. Bueno, supimos en la anamnesis que este animalito varó, que el día anterior había varado y logró solo reintroducirse en el mar y luego volvió a varar, terminando con la muerte del animal. Si hicimos la necropsia en playa, hoy no vamos a mostrar las imágenes de necropsia, simplemente vamos a dar unas imágenes generales así de la necropsia. Lo que se hizo la necropsia, bueno, se cubrió el animal por partes primero, luego se abordó las distintas cavidades, tanto la cavidad abdominal como la torácica. Se tomaron diferentes muestras para diferentes estudios y hicimos obviamente una observación macroscópica del animal. Este trabajo se hizo en colaboración con 3 estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, con cuales nosotros tenemos convenio de parte con esta universidad. Actualmente me desempeño como tutor de prácticas veterinarias en esta casa de estudio. También en este trabajo, en esta necropsia, participó patólogos del Servicio de Patología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, biólogos y veterinarios del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino, biólogos del Departamento de Educación Ambiental del Parque Educativo Mundo Marino y el sector nuestro, el sector de veterinaria.
Bueno, en el análisis se hizo primero un análisis obviamente macroscópico con una necropsia completa del animal. En el análisis microscópico, a través de un estudio histopatológico, pudimos observar que todos los órganos presentaban una marcada congestión. El estómago tenía una leve gastritis erosiva y aguda. Encontramos parásitos, gran cantidad de parásitos, que hoy se encuentran en estudio en el CEPAVE, en el Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores de la Facultad de Ciencias Biológicas y Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Hemos podido descifrar una especie muy interesante y nueva en ballena mink de un parásito, que lo vamos a estar publicando pronto. Bueno, en cuanto al intestino delgado, se pudo observar una congestión marcada con una leve respuesta inflamatoria asociada a la autólisis que impide la evaluación de las vellosidades intestinales. Esto en general sucede que tan pronto el animal muere, las vellosidades intestinales son las que primero se afectan y se pierden. Y bueno, se pudo hacer una constatación de hemorragia observada en la necropsia. En el hígado se pudo ver una lipidosis moderada asociada a la presencia de hemosiderina en el contexto de un cuadro de congestión generalizada. Sugiere daño hepatocelular por hipoxia. Eso es lo que se pudo ver en la muestra de hígado. En los linfonódulos del aparato, digamos, de la cavidad abdominal, los linfonódulos que nosotros describimos como yeyunares, que están relacionados a todo lo que es el yeyuno, se pudo observar linfoadenitis absedativa de probable causa bacteriana. Hicimos análisis bacterianos y buscamos Salmonella y Clostridium, lo cual fue negativo. Hicimos análisis virológico y en el análisis virológico buscamos el gen P de morbillivirus y el gen NP de influenza A y B. Y bueno, pudimos observar que esta ballena presentaba influenza B. Es el primer reporte de influenza B en el hemisferio sur en este tipo de ballena. Otro caso que tuvimos pronto, creo que fue este animal llegó el primer viernes del encuentro, el viernes 11 pasado de febrero. Fue un delfín común que arribó a nuestro centro de rescate y rehabilitación, varó en Punta Rasa. Esta especie de delfín, bueno, tiene una distribución bastante cosmopolitan, tiene, bueno, este grado de amenaza frente a la lista roja. Este animalito varó en un lugar llamado Punta Rasa, como les contaba recién, acá en nuestra localidad. Este animal estuvo un día en rehabilitación, terminó muriendo. El lugar de varamiento, como recién les vuelvo a repetir, es en nuestra localidad, en Punta Rasa. La edad era un macho adulto. Vamos a ver ahora un video del varamiento de este animalito, cómo lo encontramos. Nosotros llegamos al lugar, hicimos, digamos, la reflotación del animal. El animal presentaba una respiración dificultosa. En el momento que se lo introdujo en la piscina de rehabilitación, mostró dificultades en la natación. El animal recibió un tratamiento. Hicimos ecografías completas de todo el animal cuando tuvimos la oportunidad. Se revisaron ecográficamente, se revisó ecográficamente, tanto el tórax como el abdomen completo, se checaron los órganos. El animal muere después de un determinado tiempo, de 24 horas más o menos es el tiempo que duró. Y algo que nos llamó la atención es que cuando hicimos la ecografía, notamos que esa pleura que tiene que ser completa, se tenía una pequeña interrupción en un sector del tórax,
Y lo más interesante era que los artefactos no se podían observar en el área de proyección, donde la pleura perdía la continuidad. Por eso hicimos fuerza de hincapié en explicar cómo es una ecografía normal para ahora poder abordar a un caso clínico que, bueno, fue muy llamativo. Nosotros observamos en la ecografía, bueno, como lo vimos en el video anterior, de una exploración torácica normal. Bueno, acá tenemos una imagen donde se puede ver la costilla. Todo lo que ustedes pueden ver acá, que estoy señalando con el cursor, es la capa de grasa. Este animal estaba bajo de peso. Lo que se puede observar que en esta zona se puede visualizar mejor el patrón ecográfico relacionado, compatible con la pleura, y luego se puede observar el parénquima pulmonar con una distribución más ecogénica. Pero sin embargo, del otro lado, en la otra ventana acústica, se puede observar que se interrumpe parte de la pleura y se puede observar que debajo de esta interrupción aparece un área diferente, llamativa, donde inclusive los artefactos que deberían aparecer normalmente no estaban. Esa zona corresponde a una zona de lesión. Esto es importante. Si bien este encuentro no reviste, digamos, como eje de estudio la ecografía, nosotros un poco lo que hacemos es tratar de ver la casuística clínica para que todos podamos, digamos, imaginar cómo sería un caso típico, poder pensarlo. Este animal en la citología presentaba un aumento en la cantidad de células blancas, de glóbulos blancos, presentaba un aumento en la cantidad de glóbulos rojos, presentaba un patrón prácticamente normal en cuanto a células epiteliales, aunque se notaba la presencia de células basales en la citología respiratoria. Y bueno, lo que pudimos ver en la necropsia luego de 24 horas de rehabilitación, cuando el animal termina muriendo, bueno, pudimos ver la siguiente lesión que se observaba recién en la ecografía dentro del pulmón. Acá vamos a describir la imagen para que ustedes lo puedan interpretar mejor. Tenemos todo lo que es la parte dorsal del tórax, por el inicio de las costillas, fíjense acá. Acá pueden ver todo este órgano que se visualiza de color gris, un poco de gris entre gris y bordó, que es el diafragma. Acá pueden ver el hígado. Acá pueden ver el intestino. Y acá pueden ver algo que es muy característico de esta especie, que es el gran desarrollo del testículo. Los delfines comunes, la especie Delphinus delphis, tiene un gran desarrollo del parénquima testicular, del testículo. Es en relación a su tamaño corporal una de las especies de cetáceo que más desarrollo tiene del testículo. Esto que ustedes ven acá, este órgano es el riñón, que se encuentra bien relacionado en dorsal de la cavidad abdominal, bien relacionado al testículo de gran tamaño que presenta esta especie. Y bueno, en esta imagen se puede observar toda la proyección del pulmón y en ventral del pulmón derecho se puede observar la lesión que corresponde a un absceso pulmonar. Un diagnóstico que, bueno, nos puso muy contentos. Bueno, acá se puede ver el absceso. Acá se puede ver el absceso un poquito más de lejos en una imagen para que ustedes se imaginen y se grafiquen cómo es en el parénquima pulmonar. Medía alrededor de 8 centímetros de diámetro. Tenía, si ustedes lo quieren imaginar, el tamaño de una pelota de tenis.
Bueno, muchísimas gracias. Hoy lo que intentamos en este encuentro es poder dar una mirada un poquito más aplicada a la citología respiratoria, que es el eje de todo este ciclo webinar. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo de escucha y obviamente estamos disponibles para cualquier consulta, para cualquier duda. Nos interesa mucho poder ver la citología de sus animales, si hay veterinarios que atienden cetáceos en algún parque, en algún centro de rescate y rehabilitación. No duden en consultarnos, en preguntarnos y con gusto podemos compartir información. Muchas gracias. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Excelente toda la charla, las 3 partes. Muchas gracias por todo. La verdad que un gusto escucharte. Estoy viendo todavía no han hecho ninguna pregunta. Bueno, no han hecho ninguna pregunta, así que mientras tanto les voy recordando que tienen se mandó por el correo el link de Drive donde van a encontrar una carpeta con todo el material que Juan fue pasando, que fue utilizando para hacer las presentaciones. También les quiero recordar que están las grabaciones, ya está subida la primera, de la primera parte, y en estos días vamos a estar subiendo la segunda y la tercera. Por otro lado, les quería comentar que van a llegarles más o menos la semana que viene los certificados. Seguramente se suban a una carpeta de Drive donde los puedan descargar. Y también les vamos a enviar por correo una encuesta sobre el ciclo, sobre el tema, para que no es una evaluación, sino es para que nosotros sepamos con qué podemos mejorar y bueno, y nos ayuden un poco en eso. Bueno, no hay preguntas, Juan. Dicen que muchísimas gracias, muchas gracias. Excelente información. Muchas gracias por la charla. Juan, te quiero agradecer de parte de todo el grupo. Para nosotros fue súper importante compartir esto con vos. Sabés que es nuestro primer ciclo, así que estábamos un poco nerviosos por todo, pero la verdad que estamos muy felices, así que muchísimas gracias. Les queremos agradecer a todos también por acompañarnos, fue muy importante para nosotros y queremos dar un agradecimiento especial a Víctor, que nos ayudó enormemente en toda la parte técnica. Así que muchas gracias a todos. Juan, muchas gracias. ¿Tenés eso? Sí, tengo el micrófono desconectado. Bueno, muchísimas gracias a todo el Grupo Serrano por darnos la oportunidad de contar nuestro trabajo. En un momento tuve alguna interrupción en este encuentro porque hay un paciente que lo estamos atendiendo en este momento y estábamos un poco atentos a lo que se necesite. Desde ya, muchísimas gracias al Grupo Serrano por esta oportunidad de dar. Yo creo de poder contar nuestro trabajo, que es importante la transmisión del conocimiento, el conocimiento compartido, el conocimiento debe ser brindado en pos de la fauna, en este caso, y bueno, para todos aquellos veterinarios que estudian, que estudian y trabajan con cetáceos, desde ya lo que necesiten, estamos disponibles para lo que sea sin ningún tipo de problema. Y para cualquier consulta, bueno, tienen nuestro contacto y pueden conectarse con nosotros para hacernos cualquier tipo de consulta que se necesite. Y desde ya, muchísimas gracias. Perdón, discúlpame, justo enviaron 2 consultas. Una, Sofía Chavarría pregunta, ¿qué pruebas realizan para determinar la presencia de morbillivirus? Excelente ponencia, doctor, y un muy buen trabajo de parte de la Fundación. Nosotros utilizamos una prueba con un gen, se llama gen P para morbillivirus.
morbillivirus. Y lo que hacemos nosotros es tomar una muestra, depende de la muestra como lo requiera el laboratorio, y lo enviamos a un laboratorio de virología en la Universidad Nacional de La Plata. La muestra las analizamos generalmente utilizamos PCR. Perfecto. Y después Sandra Guerino pregunta, hola, ¿se pudo hacer el cultivo de ese absceso? Sí, estamos esperando el resultado. Bueno, y ahora sí, no hay más preguntas. Juan, nuevamente 1.000.000 de gracias por todo. Y bueno, y gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias.